Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Buscuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Así que, Rafael, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes, Jorge, y buenas tardes a todos. Ya estoy listo para el tema de esta tarde. Es una parábola que se llama El deber del siervo y la encontramos en Lucas 17. Bueno, Así es que voy a dar inicio al tema de hoy y bienvenidos todos los que nos acompañan en esta tarde, los que verán probablemente después esta enseñanza en el video. Bienvenidos todos. La parábola de hoy es una parábola muy interesante porque es una de las varias parábolas en donde Jesucristo utilizó la relación entre un amo y un siervo para enseñar un principio. Hay varias parábolas donde Jesús eh, da enseñanzas utilizando esta figura de amo-siervo, y la de hoy es muy particular, así es que vamos a ver cuál es su propósito. Hay varias parábolas, como decía. Por ejemplo, tenemos la parábola de los dos deudores, donde nos habla de un rey que hizo misericordia a su siervo al perdonarle una deuda, y posteriormente el siervo que recibió la misericordia del rey no tuvo la misma actitud hacia otro consiervo al no perdonarle la deuda. Y hay en esa parábola donde Jesús utiliza esta figura de amo o rey respecto a su siervo, pues nos enseña el perdón y la actitud correcta que debe tener un siervo que ha recibido esa gracia y perdón de su rey. Esta parábola pues la podemos encontrar en Mateo 18 a partir del versículo 23, y hay más parábolas donde Jesús utiliza esta relación. Una parábola muy conocida es la de los obreros de la viña, donde hay un amo y hay muchos siervos que acuden a trabajar a su campo. Aquí en esta parábola de los obreros de la viña, pues lo que Jesús previene a los siervos que trabajan en el campo sobre una actitud de interés para hacer algo a cambio de un beneficio en dinero o un beneficio directo. Es decir, previene el tener un espíritu, por decirlo así, mercenario, hacer las cosas estrictamente por dinero o interés como motivo principal. Y Jesús enseña eso en esta parábola de los obreros de la viña, y el amo pues les da una lección mostrándoles que es un amo bueno, que quiere a todos los siervos que llamó a trabajar a su campo, etcétera. Pero es otra de las parábolas donde se utiliza esa relación. Y la parábola de los talentos, que ya la vimos aquí en alguna de estas transmisiones de los jueves, donde podemos ver la relación de un amo y sus siervos a los que les dio dinero para que lo pusieran a producir. Y la enseñanza principal de esta parábola de los talentos es la necesidad de ser un siervo fiel y fructífero, que produzca con los bienes que el amo le ha puesto en administración. Así es que son varias las parábolas donde Jesús utiliza esta figura, y refiriéndonos a la parábola del día de hoy, la parábola pues es conocida como el deber del siervo, o algunos otros la conocen como el siervo inútil. Yo le he llamado el deber del siervo, ¿verdad? Como en muchas de las Biblias está titulada esta porción de la Escritura. Y aquí también Jesús utiliza esa relación de un amo y un siervo para enseñar a sus discípulos la actitud adecuada con respecto al servicio a Dios. Y es algo que Jesús no solo enseñó en ese momento a sus discípulos, sino es algo que nos es muy útil hoy en día para todos los que pues hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y estamos sirviendo
en la iglesia a la que asistimos, en el grupo al que pertenecemos, en la familia a la que pertenecemos. Así es que la enseñanza sigue vigente para nosotros el día de hoy como siervos de Dios, y yo creo que nos será muy útil revisar la parábola. Así es que un primer ejercicio personal para recibir la enseñanza de hoy, para recibir esta parábola, comenzaría con una pregunta que nos debemos hacer. La pregunta es la siguiente: ¿cuál debería ser nuestra actitud en el servicio que rendimos a Dios? Seguramente muchos de ustedes ya han reflexionado sobre este tema, cómo sienten ustedes que deben actuar en el servicio que prestan a Dios, amando a sus semejantes, sirviendo en su grupo, en su iglesia, obedeciéndole a Dios en la conducción de su vida personal. Pues esa pregunta es algo que nos va a ayudar a sacar provecho de la enseñanza de hoy. Así es que preguntémonos en este momento cuál debe ser nuestra actitud en el servicio que rendimos a Dios. Y ya con esa pregunta en mente, ¿cómo nos vemos nosotros sirviéndole a Dios? Pues vamos a ver la enseñanza de esta parábola, que la podemos encontrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, en los versículos del 7 al 10. Y le voy a dar lectura para que todos tengamos el mismo contexto de la parábola. Lucas 17, a partir del 7, dice: si alguno de ustedes tiene un siervo que ara o apacienta el ganado, ¿acaso cuando él vuelve del campo le dice, pasa y siéntate a la mesa? No, más bien le dice, prepárame la cena y arréglate la ropa para servirme mientras yo como y bebo. Y después podrás comer y beber tú, le dice el amo al siervo. Y entonces la parábola hace una pregunta a los oyentes, dice: ¿acaso se le agradece al siervo el hacer lo que se le ordena? Y termina diciendo: así también ustedes, cuando hagan todo lo que se les ha ordenado, digan, somos siervos inútiles, pues no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Y para poder sacar provecho de esta enseñanza de Jesús, de esta parábola, pues no consideremos varias cosas. Primero, ¿en qué momento Jesús enseñó esta parábola? Lo que estaba sucediendo en el momento en que Jesús enseñó esta parábola, pues es un momento donde Jesús, un poco antes de contar la parábola, estaba respondiendo a una pregunta de sus discípulos de cómo podían ellos aumentar la fe. Le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Esto está en Lucas 17:5, donde nos narra la Biblia que los apóstoles le dijeron al Señor Jesús: aumentanos la fe. Y entonces Jesús les dijo: si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, podrían decirle a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y el sicomoro los obedecería. Entonces Jesús, al describir el poder de la fe a sus discípulos, también a continuación, después de haber dicho eso, pues les enseña el servicio correcto a Dios. Lo que Jesús busca, pues entonces es un equilibrio entre el poder de la fe y el servicio a Dios de una manera correcta, lo cual es necesario tener ese equilibrio, el poder de la fe en nosotros y una actitud de siervo humilde, y lo cual es necesario pues para evitar que cualquiera de los discípulos o nosotros mismos nos confundamos y caigamos en el orgullo o alguna otra actitud que nos confunda de creer que tenemos los méritos propios. Así es que esta parábola que Jesús les cuenta, pues les ayuda a mantener la perspectiva adecuada en el reino de los cielos. Y con esta historia Jesús desafía a sus discípulos de cómo actuarían ellos siendo un siervo.
Y para ello, puede ser que hoy en día el escuchar el ser amo, el ser un siervo, pues nos parezca algo fuera de contexto, porque pues ya no es la realidad en el mundo de hoy, el amo y el siervo, el amo que era dueño de la vida de las personas que le servían, pero en el tiempo en que Jesús contó esta parábola, pues esa era la cultura donde existían los amos, donde existían los siervos, y cada uno tenía bien definido su rol en esa sociedad. O sea que, pues era lo más normal que existieran amos, dueños, reyes y siervos que tenían su servicio. Y bueno, hoy el mundo ha cambiado, puede ser que pues estos roles nos parezcan ya fuera de lugar por los derechos humanos, por lo que ustedes quieran, pero en el tiempo que Jesús contó la parábola era de lo más normal. Esos roles eran conocidos, eran aceptados por todos y por ello Jesús los utiliza para su enseñanza en esta parábola. Así es que en esa cultura de amo-siervo, pues en ese tiempo ningún amo esperaría invitar a su siervo a sentarse a comer con él después de que el siervo regresara del campo de trabajar. Ningún amo le agradecería a su siervo por hacer lo que le mandó a hacer, simplemente porque era la obligación del siervo obedecer y solo estaría haciendo lo que se le dijo. No se sentía que hubiera alguna obligación más hacia el siervo y el siervo pues no guardaba ninguna expectativa más que obedecer lo que se le pidió. Y por eso lo que enseña Jesús en esta parábola es para que sus discípulos pudiesen verse ellos mismos en relación en su papel de siervos en la obra de Dios. Y Jesús les cuenta la historia y resalta lo siguiente, lo que dice la historia. Dice, cuando hayan hecho lo que les fue mandado, pues deberían de verse a sí mismos que simplemente han hecho su deber como siervos de Dios, sin tener esta expectativa, sin reclamar derecho alguno. Y creo que ese principio es muy válido para la forma como servimos a Dios en estos tiempos, porque siempre pueden generarse otras expectativas, si no necesariamente una recompensa en dinero, sí una recompensa en reconocimiento, en otro tipo de satisfactores de la gente que está sirviendo. Puede ser alguien que sirve con mucho empeño, con muchas ganas, pero si su expectativa es recibir una recompensa, entonces la parábola nos previene, pues que no es la actitud correcta porque no se está haciendo más que lo que se debe hacer. Y la parábola, pues entonces presenta la expectativa normal de un amo terrenal que espera obediencia de su siervo para lo que le pide, sin más cuestionamiento. Pero para nosotros que somos hijos de Dios y que hemos creído sus promesas y creemos lo que Él tiene para nosotros en nuestra vida, bueno, pues lo consideramos a Él como nuestro Rey, como nuestro amo. Y aunque las cosas nosotros las hacemos por gratitud principalmente, pues al final Dios es un Dios de misericordia y se agrada cuando le servimos y siempre recuerda nuestra respuesta a lo que Él nos pide y lo que nosotros hacemos. Pues la parábola entonces hace un énfasis no tanto en la actitud del amo, de si cuestiona lo que hizo o no, lo que dice de él, sino más bien hace un énfasis en la actitud apropiada de un siervo, que obedece lo que se le dice y no espera algún otro tipo de recompensa, sino simplemente cumplir con el rol de siervo. Y el hecho de haber hecho lo que se le pidió, pues saber que es su deber como siervo, sin importar nada más la recompensa que pueda recibir. Y hoy Dios es tan bueno con nosotros que
pues aunque no tengamos esa expectativa, Él siempre se agrada con nuestro servicio y por gracia nos da muchas bendiciones cuando caminamos obedeciéndole. Por ello es, aunque la parábola es corta, como otras que hemos visto aquí, pues sí tiene una gran enseñanza porque nos ilustra la actitud correcta que nosotros hoy debemos tener en nuestro propio servicio a Dios. Y lo cual, pues es muy maravilloso y benéfico que aquello que Jesús les enseñó a sus discípulos sea tan útil para nosotros el día de hoy, sea tan vigente para todos aquellos que hemos creído en Jesús, que queremos obedecerle, que queremos servir a nuestro prójimo como Él nos enseñó. El que quiera ser el primero deberá servir a los demás. Y de esa manera, pues todo esto nos ayuda a ocupar de una manera correcta el lugar que tenemos en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, para hacer la función que nos corresponde hacer en el lugar donde estemos, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la sociedad a la que pertenecemos, en la iglesia, etcétera. Y bueno, también hay algunas escrituras que nos refuerzan la enseñanza de esta parábola en cuanto a la motivación adecuada, porque pues nosotros valemos lo que Jesús pagó por nuestras vidas, así es que como siervos agradecidos, pues tenemos la actitud apropiada para su servicio. Hay escrituras que refuerzan esto, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios 6:20, nos recuerda, porque ustedes ya han sido comprados y el precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Esta porción de la escritura entonces nos recuerda el valor que tenemos, porque el precio ya se pagó por Cristo, y lo que nos corresponde hacer es darle la gloria a Dios, dice, en su cuerpo y en su espíritu. Y qué mejor manera de hacerlo es siendo unos siervos fieles, sin ningún otro interés más que obedecer a Dios. Por eso, pues la parábola, entre otras cosas, nos enseña a quitar cualquier idea de que podemos comprar nuestra salvación por lo que hacemos, porque ese precio ya está pagado, ya ese precio ya lo dio Jesucristo, así es que nuestro servicio, pues no tiene nada que ver con un precio que ya se pagó por nosotros, ya hemos sido comprados y ahora lo que nos corresponde es manifestar ese gran acto de amor que ha hecho Dios por nosotros, pues con nuestro servicio. Servir de una manera correcta y no solo eso, sino siempre tener presentes pues los mandamientos que Dios nos ha dado para ponerlos en práctica en nuestra vida personal. Nosotros caminamos en esa actitud de servicio, obedeciendo sus mandamientos, pero como decía, todo ello no son méritos para comprar nuestra salvación, porque eso ya lo recibimos por gracia. Sin embargo, es agradable obedecer y servir a Dios de la manera como nos enseña la parábola. Hay otra escritura en Tito, capítulo 3 y versículos 4 y 5, y nos dice, por cuanto se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos enseñan estas otras escrituras, además de la parábola que dijo Jesús? Bueno, que es muy importante servir adecuadamente, que es muy importante obedecer a Dios, pero que la salvación ya nos ha sido dada y que no podemos comprar nada más, aunque nuestras obras sean justas, no nos sirven para eso, porque ya nos salvó Dios y no nos salvó por esos méritos u obras de justicia, sino por su misericordia. Eso es lo que dice la Escritura, por el lavamiento de la regeneración y la renovación de nuestro espíritu, de su Espíritu Santo en nosotros.
Y bueno, esto nos da tranquilidad porque este versículo de Tito empieza diciendo, nos salvó, bueno, dice el versículo 5, nos salvó y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Como humanos, estamos muy acostumbrados a recibir lo correspondiente a lo que hacemos. Así se mide en el mundo, tu labor en el trabajo, tu reconocimiento por los demás, se mide por lo que haces. Pero la Escritura nos enseña, no es por obras de justicia que ustedes hubieran hecho. O sea, no está en duda que tenemos la capacidad de hacer obras, pero eso no nos sirve para lo que Dios ya nos regaló, para lo que el sacrificio de Jesucristo hizo posible para nuestra vida, nuestra salvación, nuestra reconciliación con Dios. Así es que, como resultado de todo ello, nuestro servicio debe ser así, puro, por gratitud, con la pura expectativa de obedecer lo que Dios nos manda. Hay otra escritura también que nos ayuda con esto, Efesios 2, 8 y 9. Dice, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Y esto no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. O sea, nos recuerda que la salvación y los que creímos en ello, pues es un regalo, un don de Dios para nosotros. Y dice el versículo de Efesios 2:9, no es el resultado de las obras para que nadie se vanagloríe. Así es que el equilibrio en nuestra vida para seguir, para obedecer a Dios y para participar en lo que Él nos ha mandado hacer como su luz a otras personas en este mundo, pues nos equilibra en hacerlo de una manera genuina y no estar buscando ganancia en ello o tener una expectativa que al no recibir lo que esperamos por los méritos que queremos tener, pues nos desanimemos. Porque la recompensa que recibimos, pues será por pura gracia, no por mérito propio. Otra cosa que nos enseña la parábola es la obediencia que se espera del siervo, porque volviendo a la cultura de aquellos tiempos, era difícil que un siervo se negara a obedecer el mandato de su amo, porque las consecuencias eran muy duras para el siervo que desobedecía. Así es que los siervos de aquel entonces pues estaban acostumbrados a obedecer. Y la obediencia con nosotros en nuestro caminar hoy con Dios, pues simplemente es movernos a la acción de lo que Dios nos pide que hagamos o de lo que nosotros hacemos por otra persona y estar con la tranquilidad de que estamos haciendo lo que debemos hacer. Nadie nos debe nada, sino simplemente para eso hemos sido llamados, para hacer lo que debemos hacer. Como siervos, pues también les decía, pues estamos llamados a guardar los mandamientos de Dios que implican obediencia, desde luego, en nuestra vida. Primera de Corintios 7:19 dice, lo que importa es obedecer los mandamientos de Dios y no el estar o no circuncidado. O sea, no valen las obras o los símbolos religiosos que llevemos a cabo, sino nos dice Primera de Corintios que lo importante es obedecer los mandamientos de Dios. Y a eso hemos sido llamados. ¿Por qué debemos aprender la obediencia a los mandamientos de Dios? Porque la primera carta de Juan 2:4 nos dice lo siguiente para que lo reflexionemos. El que dice, yo lo conozco, refiriéndose a Dios, y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no hay verdad en él. Por eso, en el servicio que nosotros damos, está implícita la obediencia a Dios, porque aquí la escritura en primera de Juan 2:4, no podemos decir que conocemos a Dios y no obedecer sus mandamientos, porque nos dice, si tenemos esa incongruencia en nuestra vida, pues somos mentirosos y no estamos diciendo la verdad. Así es que un siervo, pues, obedece y honra a su amo en hacer lo que le dijo que hiciera y pues lo hace
con ese gusto y esa gratitud. Por eso la obediencia del que sirve es necesaria, aunque no por ella se gana la salvación, sí es necesaria. Nosotros entonces obedecemos a Dios por amor y por la responsabilidad que implica nuestro servicio hacia otras personas. Eso es lo que nos hace siervos fieles, lo que Dios busca en cada uno de nosotros. Y obedecer es muy bueno porque trae frutos muy buenos para nuestra vida, porque la obediencia a Dios nos garantizará siempre hacer la voluntad del Padre. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así es que si tú obedeces, siempre tendrás la garantía de estar, si tú obedeces a Dios, siempre tendrás la garantía de estar haciendo su voluntad. Y bueno, es una bendición entonces obedecer. Hebreos 5:9 es otra cita que nos refuerza este principio. Hablando de Jesús, dice Hebreos 5:9, y una vez que alcanzó la perfección, llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. O sea que en nuestra condición de siervos está implícito el obedecer, porque la escritura en Hebreos 5:9 se refiere a Jesús como el autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Y son principios que no debemos olvidar en esa figura rey y siervo, amo y siervo en nuestra relación con Dios, la relación que hoy tenemos, reconocerlo a Él como nuestro Señor y obedecer en su servicio. Entonces, ¿qué podemos sacar como conclusión puntual de lo que hemos visto en esta tarde? Pues una, que como siervos hacemos lo que debemos hacer. Dos, que si somos fieles, la gracia y el amor del Señor, pues nos hace tener una esperanza y un anhelo en las palabras con las que Él va a calificar a sus siervos al final del tiempo, como Jesús lo mencionó en Mateo 25:21. Mateo 25:21 dice, y el Señor le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pues yo espero que con los principios que hemos visto hoy de esta parábola, pues cada uno de nosotros pueda estar conforme, sabiendo que está obedeciendo a Dios, sabiendo que no esperamos alguna recompensa, pero que al final la gracia del Señor y su misericordia en nuestra vida, pues siempre va a honrar nuestras vidas y pues eso nos alegra mucho más porque Dios es bueno en sobremanera con nosotros. Pues gracias por su atención. Buenas tardes, que los esperamos en la siguiente semana, en el último programa de este segmento Caminando con Jesús. El último programa de este año es el siguiente jueves y pues nosotros esperamos que nos acompañen. Gracias por su atención y buenas tardes.